Buenos días. Buenos días, Teo. Podríamos tener un tiempo para todo el mundo saludar a la persona interesada para que yo pueda saludar rápidamente a todos. Queridos pueblos, perdóname que sea por un tiempo tan cortico. Parece que al final de estas reflexiones voy a salir corriendo para otra cosa y me siento como un chiste malo. Ustedes recuerdan tiempos nostálgicos en nuestras queridas iglesias evangélicas, la señora que se levantaba: voy a cantar un especial, estoy un poco agripado, pero es para la gloria de Dios. Yo estoy agripado hoy, pero que conste. David me pidió insistentemente compartirles algo en esta mañana. Y ustedes ya vieron en la promoción que salió el título. ¿Y quién es competente para semejante tarea? De hecho quería poner otro título, pero pensaba que nadie iba a venir. El otro título hubiera sido ¿para qué pues? Y la verdad es que esta reflexión surge de que yo estaba en junio en una visita a la iglesia que nos apoya en Inglaterra, en Cambridge, y me invitaron a predicar. Y yo prediqué sobre ese texto, 2 Corintios 2:16. ¿Quién es competente para semejante tarea? Creo que lo que yo quería comunicarles a ellos era que ya no me sentía competente para la tarea que estaba haciendo, pero era demasiado sutil. Ellos no me captaron el mensaje y aquí estoy otra vez. Y me motivó el estudio de 2 Corintios por encontrarme en un comentario con esta frase de que 2 Corintios es realmente como un manual misionero basado en la experiencia de vida de Pablo. Y me parece interesante, pero es un gran error. No sigan con ese error. Predicar sobre 2 Corintios 2:16 es imposible, porque uno no puede predicar sobre ese versículo sin tener en cuenta toda la Escritura, y uno después se da cuenta que no puede entender 2 Corintios sin tener en cuenta 1 Corintios. Lo que yo espero compartirles esta mañana, tómenlo más bien como un abrebocas, como algo para animarles a que ustedes en su propio estudio, en su propia lectura, profundicen más en esta epístola tan especial. Vamos a la lectura aquí en 2 Corintios, el capítulo 2, que es el eje de nuestras reflexiones. Ustedes saben que de hecho aquí estamos en la 4ª epístola de Pablo a los Corintios. Él menciona aquí en el capítulo 2 la 3ª carta que les había escrito a ellos, y la que nosotros llamamos la primera, realmente la segunda, porque había otra antes. Entonces estamos en 4 de Corintios, el capítulo 2. Y aquí en el capítulo 2, ustedes pueden ver los primeros versículos que la relación de Pablo con los creyentes en Corinto va mal. Dice aquí en el versículo 4 que les había escrito con gran tristeza y angustia de corazón. La relación no anda bien. El pecado persistente que hay entre ellos, Pablo ni siquiera se atreve a ir a verlos. Envió a ti para ver cómo andaban ellos. Y queremos leer desde el 2:12 hasta el 3:6. Y estoy usando aquí la nueva versión internacional. En la iglesia donde asistimos han decidido usar esto como la versión de la iglesia en donde me estoy acostumbrando. Y me gusta. Buena versión. Vamos a leer del 2:12 hasta el 3:6. Si ustedes ven aquí de que Pablo sigue con la iglesia de Corinto en mente y con el problema de que no ha escuchado nada de Tito, a quien envió para verlos a ellos. 2:12. Ahora bien,
Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado ahí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios, en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos horror de muerte, que los lleva a la muerte; para aquellos horror de vida, que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviendo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad, nuestra competencia viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, queremos darte gracias por poder estar aquí reunidos alrededor de tu palabra en esta mañana. Y rogamos que tú, Señor, nos ministres a través de tu palabra y que nos abras la mente, que nos abras el corazón para recibir todo lo que tienes para decirnos en esta mañana. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es competente para semejante tarea? La palabra griega que aquí aparece, que aparece no apenas ahí en el 2.16, sino que vuelve a usarse en el 3.5 y el 3.6. Es una palabra que, aunque Pablo lo usa unas cuantas veces, en el mismo sentido en que lo encontramos aquí en este texto, solo aparece nuevamente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, este texto bien conocido: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiendo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén competentes, capacitados para enseñar a otros. Ahí sí es como el mismo sentido que encontramos aquí. Otras veces que lo usa más bien le da un sentido un poco diferente, como aparece aquí en capítulo 2 antes, cuando habla de la persona restaurada. Para esta persona es suficiente, en el 2.6, para ella es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Es un sentido un poco diferente. ¿Quién es competente para estas cosas? Pablo aquí con esta frase está iniciando lo que es realmente una autorreflexión sobre su propio ministerio. Y creo que, por lo menos hablando por mí, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo no encuentro, 2 de Corintios, una carta fácil de leer. Y hay dos razones, creo. Uno es el hecho de que Pablo aquí habla tanto del sufrimiento. Y habla de que es parte de la vida y del ministerio cristiano nosotros participar en los sufrimientos de Cristo. Miren lo que él dice aquí en el capítulo 6, el versículo 4, cuando dice de que él se recomienda, se acredita delante de ellos. Y miren qué forma, más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios
en sufrimientos, privaciones y angustias, ahí está la recomendación. Ahí está lo que lo acredita como ministro del Evangelio, es apenas el principio de la lista. Para Pablo, de alguna manera, este es un privilegio, él lo dice en Filipenses 1:19, no vamos a salirnos de 2 Corintios, pero está, es donde Pablo dice: a ustedes ha sido concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él. Es un privilegio. ¿Cómo así? Y Pablo nos pregunta, en el Nuevo Testamento tenemos a 1 Pedro, que nos dice que estamos llamados a eso, a sufrir, como Cristo sufrió. ¿Cuántos de ustedes tomaron la asignatura de teología del sufrimiento cuando estaban aquí en el seminario? Sí. Por lo general, los estudiantes tratan de evitar esta asignatura. La segunda razón, por la que a mí por lo menos me resulta incómoda esta epístola, es que Pablo está hablando mucho de sí mismo y de recomendarse a sí mismo y de jactarse. Y las palabras griegas, tanto el verbo como dos sustantivos, kohaumai, kohesis, kohema, los usa 28 veces en esta sola epístola. Jactarse. Y esto no va con nosotros, que por lo menos aún si somos orgullosos, tratamos de dar una fachada de humildad. ¿Sí? Y aquí él está hablando tan abiertamente, y cuando él dice ahí en el 11:17 de que el jactarse se está haciendo insensato, y al jactarme tan confiadamente, no como quisiera el Señor, sino con insensatez, yo digo por lo menos amén, muy insensato. Noten por favor que el verbo griego que se está usando aquí, y casi todas nuestras traducciones lo traducen como jactarse, aunque la nueva versión internacional lo cambia también con sentirse confiado, sentirse orgulloso, gloriarse. En el griego no tiene necesariamente las connotaciones negativas que para nosotros tiene el jactarse. Pablo lo utiliza en forma positiva en 1 Corintios. Todo depende de qué se está jactando uno. Si uno está jactando de sí mismo o si uno se jacta en el Señor, como dice Pablo. Pero este asunto de Pablo tener que recomendarse, de estarse jactando, tiene que ver con el problema central aquí en 2 Corintios. Yo, para mis reflexiones sobre 2 Corintios, me serví de la tesis doctoral de un amigo, Tim Savage. Aquí Elizabeth tiene la tesis ya publicada. Él era amigo de Cambridge, sacó su doctorado en la Universidad de Cambridge sobre 2 Corintios, y en su tesis defiende una posición bien interesante. Dice que en 2 Corintios Pablo no está enfrentando unos maestros, falsos maestros, o gente que está predicando su evangelio, o unos cristianos judíos que habían venido de Palestina y que estaban poniendo en beneficio la autoridad de Pablo. Eso no es el problema. Él muestra de que en esta epístola el problema que confronta Pablo es el problema de las expectativas de los creyentes en Corinto. Que el problema está de que estos nuevos cristianos tienen ciertas expectativas, ciertas esperanzas con respecto a su apóstol, este predicador, y Pablo no llega, no da la venta. Muy interesante el libro, y estamos hablando con Isabel a ver si lo invitamos para un seminario especial alguna vez en el futuro. Les avisamos si eso sucede, pueden escucharlo ahí directamente. Tim está dando primero un cuadro de cómo era la cultura del Imperio Romano en el primer siglo, pero específicamente cuál era la cultura especial de Corinto. Corinto era una ciudad bastante especial. Corinto, aunque nos parezca a nosotros que es una ciudad griega, no lo era. Era una colonia romana. Había sido fundada 100 años antes por el mismo Julio César, y se había fundado sobre las ruinas de una ciudad
destruida 100 años antes de eso. De la ciudad griega no quedaba nada. Y eso tiene que ver con la situación social de esta ciudad. Es una ciudad nueva. No tiene familias antiguas, no tiene una aristocracia, una nobleza de familias que ya desde años han llevado liderazgo. Aquí lo único que vale es la batalla. Esto es lo que le da importancia a uno. Una ciudad también altamente competitiva. Era anfitrión de varios juegos deportivos que se celebraban con cierta frecuencia y que reunían gente de todo el mundo. Ellos apreciaban gente de buen parecido, de buen vestido. Era una ciudad donde uno no con modestia y humildad esperaba de que otros notaran las proezas, cualidades, talentos que uno tenía. Uno mismo se autoproclamaba todos los talentos, todas las calidades que tenían. Así eran las cosas. Pablo aquí, en el capítulo 11, se queja con estos hermanos y dice ahí en el 11:20 de que ellos de buen ánimo, de buenas ganas, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da bofetadas. La verdad es que la persona que hizo esas cosas estaba exactamente encajando en la cultura de Corinto. Esto era un predicador contextualizado. ¿Sí? Pablo no. Pablo está muy consciente en esta carta de que a él lo están comparando con otros. Incluso dice en el capítulo 11:6 de que él es mal orador. En la nueva versión internacional da la idea de un orador que no tiene entrenamiento formal, pero es curioso de que la palabra que utiliza aquí en 11:6 para mal orador es la misma palabra que aparece en Hechos 4:13, cuando dice de que los del Sanedrín se dieron cuenta que los apóstoles eran gente sin estudios, gente sin letras. Ustedes saben cuál es la palabra griega para eso, ¿no es cierto? Los predicadores cristianos son unos idiotas, ¿sí? Rústicos, corruptos. ¿Sí? Aquí está el problema de Pablo con los cristianos en Corinto. ¿Sí? Lo están comparando a él con otros, con estos super apóstoles, que los llama en el 11:5 y en el 12:11. Pablo no da una medida. Y esto es lo que lleva aquí en esta carta a esta autorreflexión. Pablo no está muy contento con tener que hacerlo. Incluso se queja en el 12:11: ustedes me han obligado a eso. ¿Sí? Yo me he hecho insensato, pero es por culpa de ustedes. Miremos cómo es que Pablo responde a esta demanda, esta exigencia de los cristianos allá en cuanto a cómo debería ser un predicador, un apóstol. Yo puedo borrar esto para poder seguir escribiendo ahí en la parte alta, es lo más fácil leer. Ya lo ven en la porción que vimos, en el capítulo 3, versículo 1, en la pregunta: ¿estamos otra vez recomendándonos o necesitamos nosotros acaso cartas de recomendación, incluso que ustedes nos den cartas de recomendación para ir a otras partes? Dice de que él no quiere recomendarse, sino que más bien ellos son los que deben jactarse, sentirse orgullosos de Pablo, de los apóstoles, del equipo. Y aquí notamos en esto que Pablo dice sobre el recomendarse, la paradoja que va a marcar toda la epístola. En el capítulo 6, cuando habla de recomendarse, la parte que ya lo leímos, nosotros con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, en privaciones, en angustias,
en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Si quieren una carta de recomendación, miren la experiencia del ministerio que nosotros tenemos. Al final de la carta, por fin, Pablo se siente provocado más allá de lo que puede soportar y está provocado por aquellos que se recomiendan a sí mismos, y les va muy bien porque apenas están comparando consigo mismo, entonces, y terminan con la insensatez del capítulo 11, toda la lista que Pablo nos da, y empieza ahí en el versículo: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, hermano. Y sigue en esta misma tona. No se gloría en cosas que hubieran impresionado a los judíos. Ahí está la ironía. No son cosas que les hubieran impresionado a ellos, sino es lo que él ha sufrido por el Evangelio. Y esa lista del capítulo 11, con todas las tragedias, todos los desastres, todos los fracasos, todas las persecuciones, lo que ha sufrido Pablo, termina con esa imagen perfecta de indignidad total de haber sido bajado por un canasto por la muralla de la ciudad de Damasco. El gran apóstol Pablo. Si tengo que jactarme, lo haré en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Para eso sí soy bueno. Pero eso que Pablo dice sobre su propia recomendación está quedando al descubierto un poco más de lo que se proponía. Creo que está revelando más de lo que vimos aquí en la lectura, con que comenzamos. Está hablando de cómo Dios los lleva como una procesión triunfal. Está hablando de cómo es que a través de ellos, de Pablo y sus compañeros, Dios esparce el aroma de Cristo. Y pensando en esa grandeza de ese ministerio, surge la pregunta: ¿y quién es competente para semejante tarea? Un destello de duda. Esto no es autoconfianza que está saliendo de aquí. Incluso si ustedes lean eso, lo ven en voz alta, lo ven como una porción retórica, lo que pasa es que Pablo levanta la pregunta: ¿quién es competente para eso? Y suprime la pregunta. Más bien nosotros hemos hecho todo honestamente. Y por fin en el capítulo 3 vuelve a surgir. No es que somos competentes con los amigos. Nuestra competencia viene de Dios. ¿Quién es competente? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Cualquier otra vez. Pero la cosa se vuelve más interesante en capítulo 4 y 5. Miren conmigo 4 versículos. En 4.1, 4.16, en 5.6 y 8. Teniendo este ministerio, 4.1, por eso, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Aunque no. En el 16, por tanto, no nos desanimamos, porque si no habían escuchado la primera vez, no nos desanimamos. Y en el 5, el versículo 6, por eso mantenemos siempre la confianza. Y en el 8, así que nos mantenemos confiados. Qué bueno. Solamente que cuando ustedes lean estos dos capítulos, van a descubrir que estas afirmaciones de la confianza y del ánimo de Pablo, 3 de estas afirmaciones están en medio de su reflexión de cómo él quisiera ser revestido de nuestra morada celestial. Cómo quisiera dejar atrás esta vida que lleva ahora para disfrutar de la vida de la resurrección. Terminemos el 5.8, ¿verdad? No más, y ahí pueden ver.
Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Ustedes no necesitan un título en psicología para saber que una persona no se entretiene normalmente con reflexiones sobre el más allá y la resurrección y todo eso, porque está tan feliz con la vida ahora y porque está tan animado y confiado. La misma epístola, 2 Corintios, deja ver cuán profundamente afectado está Pablo por sus relaciones con la iglesia en Corinto. Es muy diciente que en el capítulo 11, cuando nos ha dado toda esa lista impresionante de cosas que ha sufrido por el Evangelio, él termina en el versículo 28, juntamente con todo esto, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. El lector común en ese punto descansa, y eso no suena tan grave. Ustedes que ya tienen la práctica del ministerio pueden apreciar mejor lo que dice. Lo vemos a través de la epístola. Vimos los problemas que había que lo llevaron a escribir una carta con gran tristeza y angustia de corazón en el 2:4. Lo vimos en nuestra lectura en el 2:13, que se siente intranquilo habiendo llegado a todas, aún si el Señor estaba abriendo puertas, porque no ha llegado, porque no ha recibido noticias de Corinto. En el 6:1 dice que teme que de pronto ha trabajado en vano, que todo ese esfuerzo con la iglesia en Corinto está perdido. En el mismo capítulo 6, los versículos 11 al 13, se escucha a Pablo como un padre frustrado que da todo su afecto a un hijo que no le responde con afecto. Nos hemos abierto el corazón y ustedes no nos quieren abrir el corazón a nosotros. Y esta preocupación de Pablo por la iglesia se convierte fácilmente en temor. Miren en el capítulo 7, versículo 5. Llegado a Macedonia, dice Pablo, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acusados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. ¿Qué temores? En el mismo capítulo 7, cuando Pablo narra cómo volvió Tito, a propósito, también un vaso de agua. Ahí en el capítulo 7 ha vuelto Tito a estar con Pablo, a comentarle cómo fueron las cosas, y dice ahí en el 7:14, yo le había dicho a Tito que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. No me avergonzaron. Ese fue el temor de Pablo. Que iba a quedar mal. Como iban los cristianos en Corinto. Y el temor reaparece al final de la epístola en el capítulo 12, cuando Pablo contempla su próxima visita a ellos. En el capítulo 12, versículo 20, primero escuchan que están ahora en la cuarta epístola, obviamente hay 20 capítulos, no, en el capítulo 12, el versículo 20, en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisieran, ni ustedes me encuentran a mí como quisieran. Temo que haya peleas. Parece que el temor es por ellos y por cómo están como comunidad, pero el versículo 21 es mucho más revelador. Este es un temor muy personal. Temo que al volver a visitarlos mi Dios me humille delante de ustedes. Preocupación que se vuelve temor. Como ustedes pueden ver,
Segunda de Corintios es una carta de autorreflexión de Pablo sobre su ministerio. Él responde a las inquietudes de los corintios, pero a la vez está revelando mucho más de lo que probablemente se propuso revelar. Y vemos a un Pablo débil, frágil, vulnerable. Aquí está expuesta toda la humanidad de Pablo. Muchas gracias. Y esto nos sirve de trasfondo para lo que es a un nivel más profundo. A un nivel más profundo, lo que es la respuesta, digámoslo así, la respuesta teológica de Pablo frente a estas dudas, frente a estas preguntas. Lo que hemos visto de la fragilidad y vulnerabilidad de Pablo da más profundidad a la respuesta que da ahora. Vamos a dividirlo en tres partes. Lo que es la respuesta de fondo de Pablo frente a las inquietudes, reclamos de los corintios. En primer lugar, Pablo aquí hace una diferencia entre apariencia y realidad. Él les reclama a sus lectores en el 5:12 de que ellos están juzgando por las apariencias, los que se dejan llevar por las apariencias. Y Pablo les habla a estos creyentes en Corinto de una realidad que va en contra de las apariencias, que está en tensión con las apariencias. Lo vemos en el capítulo 3, cuando él contrasta el pacto nuevo con el pacto antiguo, el pacto de letras escritas en piedra con el pacto del Espíritu escrito en los corazones de los creyentes. Pablo habla de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo y habla eso como un tesoro que nosotros tenemos, pero lo tenemos en vasijas de barro. Contraste de la gloria y esa apariencia. Lo que vemos no son sino vasijas de barro. Y en el mismo capítulo 4, ahí en el libro 17, él dice que estos sufrimientos de ahora, sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y no están negando los sufrimientos, son muy reales. Contraste, paradoja. Y me parece que él habla también de esa realidad que dista mucho de las apariencias cuando les dice a estos cristianos en Corinto de que el creyente es una nueva criatura. El que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y pienso que probablemente los corintios no captaron la ironía de Pablo al decir eso. Sí, ustedes son criaturas humanas, aunque no parece. Esta paradoja entre la realidad y las apariencias se ve en el ministerio de Pablo. ¿Sí? En los capítulos finales donde él decide ser insensato, jactarse, él dice: si me hubiera obligado a jactarme, me jactaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La paradoja que orienta, que está aquí en toda esta epístola. Hay una frase en el 4:18, suena muy platónico lo que Pablo aquí está diciendo,
Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ahora no. Es muy evidente que Pablo no es ningún patrón. ¿Sí? En primer lugar, porque él afirma la realidad de los sufrimientos como una forma de participar en los sufrimientos de Cristo. Y para Pablo, lo más importante que Dios ha hecho es algo que Dios ha hecho en la historia, en la cruz de Cristo, en nuestro tiempo. Y Pablo incluso invierte la terminología de Platón, porque la palabra que Platón había usado para indicar lo efímero, lo pasajero, lo irreal, doxa, es la palabra que Pablo utiliza para hablar de la realidad absoluta, incuestionable, la gloria, doxa, eterna, la excelsa gloria del nuevo pacto. La distinción de Pablo no es una distinción platónica. Se debe ilustrar más con el relato de Eliseo y su criado, que despiertan un día para descubrir un ejército acampado frente a la casa. Cuando el criado casi se muere del susto, Eliseo ora: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos. Nosotros también nos falta que el Señor nos abra los ojos para percibir que los que están con nosotros son más que ellos. Estamos hablando de dimensiones de la realidad que no están a la vista, que tenemos que afirmar, que confesar, porque no resultan evidentes, no están en las apariencias. Apariencia versus realidad. La segunda cosa, que forma parte de esta respuesta teológica de Pablo, es: estamos en una guerra. Hay una guerra espiritual. En el libro, para todos los que están levantando las cejas, hay un uso correcto de la palabra espiritual. Ya que estamos hablando de dimensiones de la realidad que no están a la vista, tenemos que incluir lo que dice Pablo sobre una guerra espiritual. Incluso aparece en el capítulo 2, donde Pablo habla de la restauración de un pecador, un hermano arrepentido. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 7, que es necesario con este hermano ya arrepentido perdonar, consolar, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Y ahí dice Pablo que es necesario renovar el amor para con ese hermano, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Así como el enemigo puede usar el pecado para perturbar a una iglesia, así también puede usar la amargura de un hermano a quien la iglesia le dio la espalda, porque no quiso renovar el amor para perturbar a una iglesia. Encontramos el lenguaje de guerra espiritual en una porción muy famosa. ¿Cuántas veces a la semana ustedes recurren a estos versículos? En el capítulo 10, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y noten que la batalla es en la mente, es la batalla con argumentos, con el pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. En el capítulo 11 notamos cómo Pablo considera de que el enemigo intenta engañar a los nuevos creyentes en la misma forma como hizo con los primeros seres humanos en el huerto de Edén. Y en ese mismo capítulo nos dice que las personas que el enemigo utiliza para tal fin se presentan como siervos de Cristo. Hay una guerra. Y ese pasaje que todos conocemos en el capítulo 12
donde Pablo habla de la espina clavada en el cuerpo. Él es un mensajero de Satanás. No tengo la menor idea de qué se trata, no me pregunto después, no nos puedo ayudar para saber cuál es la espina. Pero dice Pablo que Dios no se la ha quitado, por más que ha suplicado por eso, porque sirve para que no se vuelva a presumir por las sublimes revelaciones que se le han concedido. Y ahora tengo que confesarles algo muy grave. Cuando estaba preparando mi sermón para la iglesia en Inglaterra, había llegado a este punto. Había escrito el sermón, incluso lo había pasado a computador y ya era demasiado largo. Y me di cuenta que se me había pasado lo más importante. Creo que yo me metí a la lectura de 2 de Corintios con la pregunta en mente: ¿por qué es que Pablo se lo aguanta? ¿Por qué no tira la toalla? Si está sufriendo todo eso, ¿por qué? ¿Para qué es? Eso por un lado. Y descubrí que la pregunta que yo tenía frente a por qué Pablo sigue aguantando, que la pregunta surge porque tengo una forma de ver la realidad distinta a la de aún si en el hemisferio izquierdo tengo más o menos una teología correcta, en el otro hemisferio del cerebro hay una teología muy extraña. En esta teología, todo lo que ocurre porque Dios lo quiere. Dios es causa primera, Dios es causa de todo lo que ocurre. Esta famosa teología que salió del escolasticismo protestante. Y Pablo no vive en un mundo donde Dios es la culpa de todo, que es el mismo mundo a propósito, donde nosotros preguntamos frente a todo contratiempo: pero Señor, ¿qué hizo? Cuando Pablo se enfrenta a la aflicción, incluso en el capítulo 1, una aflicción tan grande que teme perder la vida, no lo atribuye a Dios, sino que clama a Dios para librarlo. Reconoce, ahí en el 1, 8 y 9, reconoce que eso ocurrió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Pero no mira a Dios como la causa de la aflicción, sino como el liberador, el que lo sana. Sí, habla de la espina clavada en el cuerpo como un mensajero de Satanás, pero la teología de Pablo no es que el enemigo es otro siervo de Dios para cumplir sus propósitos. El mundo que habita Pablo es un mundo sujeto a vanidad, sometido a frustración, fue la versión internacional. Es un mundo en que el creyente se encuentra en guerra contra el pecado y Satanás, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales que hacen todo lo posible para frenar la obra de Dios y desanimar a los ministros de esta obra. Ustedes conocen la referencia ahí en Efesios. Y yo reconozco que por yo no
compartir, por lo menos en el hemisferio derecho, esta cosmovisión de Pablo, tampoco logro escuchar la profundidad de su respuesta teológica a los creyentes en Corinto. La misma respuesta que los evangelios les dan a aquellos revolucionarios judíos que querían una manifestación de Dios que reivindicara el pacto, que acabara con los romanos, que restaurara el monte de Dios para así cumplir las profecías del Antiguo Testamento. La respuesta de Pablo es la teología de la cruz. Teología que ya había expuesto en 1 Corintios, que Dios en su sabiduría cumple sus propósitos soberanos en este mundo por medio de la debilidad y la insensatez de la cruz. La cruz representa la respuesta de Dios al pecado, a la condenación. La muerte de Cristo es la victoria sobre la muerte y la condenación. Justo eso que los que estaban allí presentes pensaban que era la victoria del mal de Satanás. Su resurrección muestra que el último enemigo ha sido derrotado. Y ahora el Espíritu de Dios obra por medio de la predicación de la cruz para abrir los ojos de los cielos, para hacer brillar la luz en la oscuridad, para escribir en los corazones de los seres humanos el nuevo pacto de vida. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Ahí tenemos la comprensión de Pablo de su propio ministerio, de su propio llamado. Los propósitos soberanos de Dios se revelan y se cumplen en la cruz. Ahora el poder de Dios obra en la debilidad del predicador de la cruz. Es una verdad que va en contravía de los valores y expectativas de los corintios, así como un mensaje de Jesús y en contra de las expectativas del mismo pueblo de Dios. Es justamente la fragilidad, la vulnerabilidad y la humanidad de Pablo con sus temores y debilidades que Dios usa para extender el reino. Recuerden que les dije al principio que esas reflexiones no son sino una introducción a 2 Corintios, y yo les invito a seguir su propio estudio de la epístola, a descubrir cuál es la fuerza motivadora detrás del ministerio de Pablo, conocer esa esperanza de Pablo de ser transformado a la semejanza de Cristo. Entender por qué es que Pablo considera que la participación de los sufrimientos de Cristo es un privilegio. ¿Qué significa? Vivir la vida no digo a la sombra de la cruz, sino a la luz de la cruz de Cristo. Pero por ahora terminemos con estas reflexiones. Al igual que Pablo, tenemos que estar convencidos de que hoy, como siempre, hemos de confrontar y subvertir a los llamados a ser subversivos, subvertir los valores, las presuposiciones y las expectativas del mundo alrededor. Tenemos que estar convencidos de que hoy, como siempre, hemos de sacar a la luz y confrontar las artimañas de Satanás. De que hoy
en nuestro caso particular, sigue siendo cierto que Dios ha escogido lo débil, lo insensato a los ojos del mundo para avergonzar la sabiduría y el poder. Pablo se ve obligado a defender su ministerio y al hacerlo revela la vulnerabilidad del ministro, sus dudas, sus temores, su sentido de falta de competencia. Y es por eso que la carta tiene eco en nuestro corazón cuando leemos. Nosotros también quisiéramos rogar a Dios que nos quite el espíritu o los espíritus del pueblo. Queremos que Dios nos dé una competencia que nos resulte más evidente a nosotros y a los demás también. Quisiéramos tener una seguridad, una confianza en cuanto a su amor, para no caer tan fácilmente en la ansiedad, en la duda. Señor, ¿por qué? Quisiéramos tener la fuerza y el tiempo para aprovechar mejor las oportunidades que se nos presentan. Y escuchamos la respuesta que Dios le dio a Pablo. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos damos cuenta que nosotros como Él tenemos que aprender a vivir la teología de la cruz. Y hasta había rumores en el país y fuera del país de que el seminario se había acabado. Entonces uno de nuestros profesores recibió varias llamadas de sus amigos de otras ciudades diciéndole: mira, estamos buscando este trabajo, cómo estás haciendo, y ya estamos haciendo contactos, porque te quedaste desempleado. Como cerraron el seminario, entonces muy graciosamente dijo: uy, tengo que avisarle a Elizabeth, que es rectora de una institución que no existe. Y yo creo que Dios tiene un gran sentido del humor. Entonces digo, cojo a la más desprevenida y ahí que le ponga el pecho al asunto, rapidito, así sin que se dé cuenta de en qué la estoy metiendo. Entonces, como era vicerrectora, y una de las funciones del vicerrector es que llene el hueco cuando el rector no está, ahí lo pongo. Pero el Señor tiene más que sentido del humor, tiene mucha misericordia, y creo que me tiene ahí para moldearme, y en este momento para servir. Desde entonces, pues me sé cómo vamos. Un texto que el Señor nos ha dado para este año, y digo nos ha dado porque es un texto en el que me había hablado a mí y le habló al presidente del Consejo Directivo, que sigue siendo Hernando Oviedo, está en el Salmo 80. Y dice: escucha, pastor de Israel, tú que conduces a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, muéstrate. Oh Dios, renuévanos.
Ilumina tu rostro y estaremos salvados. Oh Dios, Señor del universo, renuévanos. Vuelve y dice: Dios del universo, vuélvete, observa desde el cielo, mira, trata a esta viña con bondad. Vuelve y dice al final: oh Señor Dios del universo, renuévanos, ilumina tu rostro y estaremos salvados. Y nos ha llenado de esperanza y ha guiado por lo menos mi oración, la oración del consejo directivo. Oh Dios, Señor del universo, pero es en mí también el que es pastor de Israel. Y el clamor: renuévanos, míranos, porque es cuando nos muestra su rostro que somos salvados. Y nos ha llenado de esperanza. Recibimos en ese tiempo muchos mensajes de entidades hermanas, de institutos de educación teológica en el continente, de personas de otras partes, de personas en el país. Dios todavía no ha acabado con lo que tiene para la FUSBC, sigan adelante. Una de las cosas más conmovedoras en esa situación, yo les escribí a dos profesores que estaban considerando la posibilidad de venir a servir en el seminario. Y estando a un año de su compromiso de venir a Colombia, uno tenía que decirles: mire, aquí estamos en una situación que es difícil, esto no se va a acabar, pero creemos, pero esta situación es difícil. Y las dos personas contestaron: pero Dios nos ha llamado a servir entre ustedes. Nosotros vamos porque Dios nos ha confirmado que debemos ir para ser parte del futuro que Él tiene para el seminario. Entonces, este ha sido un año de clamor: Señor, renuévanos, pero con mucha esperanza de que el Señor tiene un futuro para nosotros. Entonces, voy a contarles algunas de las cositas en las que estamos como parte de ese proceso de renovación del Señor. Seguramente también han oído: uy, el seminario ha cambiado mucho. Hay egresados que vuelven después de 5, 10 años y dicen: uy, pero el seminario se ha cambiado. Yo quisiera decir que gracias a Dios ha cambiado, porque resulta que los egresados también han cambiado, ¿cierto? Y resulta que la iglesia sigue cambiando, y resulta que los retos del país siguen cambiando, los profesores seguimos cambiando. Entonces, lo terrible fuera que nos casáramos con un statu quo de hace 15, 10, 3 años y nunca cambiamos. Entonces, sí, el seminario sí ha cambiado. Otavo dice que hasta yo me he vuelto pastoral. Imagínense. Sí, hemos cambiado. Hay cambios que son difíciles, hay decisiones que han sido muy difíciles de tomar. Una de las primeras cosas que el consejo directivo nos encargó, y digo nos encargó fue porque fue un encargo del equipo administrativo que me lo dieron a mí en el mes de febrero. Dijeron: a 30 de abril ustedes nos presentan un presupuesto que reduzca dramáticamente el déficit que ellos mismos habían aprobado en octubre del año pasado en el presupuesto. Y ese proceso no fue fácil, porque era un proceso de buscar al Señor y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que no podemos cortar? ¿Y qué es lo que sí podemos cortar? ¿Dónde es que podemos reducir para ser responsables financieramente y no seguir hundiéndonos en un hueco más y más profundo? Parte de esas decisiones era suprimir algunos cargos. Parte de esas decisiones era decirle a algunas personas: mira, gracias, pero hasta hoy trabajas, porque no podemos sostener tu cargo aquí. Por lo menos no este año y no en el futuro inmediato. Eso no es fácil. Eso no es fácil cuando uno tiene que decirle a alguien que conoció como estudiante, que acompañó en su proceso de decidir casarse, alguien como Susi, que yo prediqué en su hora, decirle, Susana Castro, decirle: mira, Susi, hasta tal fecha trabajas, que no podemos. Eso a uno le rompe el corazón. Y uno, ¿qué debe hacer?
porque es parte del proceso de cumplir con las órdenes y la encomienda que nos habían dado. Pero en medio de la dificultad hemos visto al Señor no solamente guiando y diciéndonos que hay un futuro, pero proveyendo en maneras extraordinarias. Y en ese mismo proceso de reducir el presupuesto, el Señor empezó a proveer otras cosas que nos recordaban: acuérdense que Mamón no dicta y que todo no es la plata en el banco. Entonces, el Señor trajo un miembro nuevo del Consejo Directivo, que es un especialista en administración y finanzas y sobre todo en procesos de planeación estratégica. Él gana millones haciendo eso para otras empresas, asesorándolas. Quien decidió que si iba a aceptarse miembro del Consejo, su responsabilidad, entonces como miembro del Consejo, era comprometerse para ayudarnos a pensar estratégicamente y a proyectar nuestra institución para los próximos años. Con una generosidad extraordinaria. Ha venido cada 6 semanas, pagando sus propios tickets, para trabajar y enseñarnos y guiarnos en este proceso de planeación estratégica. La primera cosa que nos dijo cuando llegó fue: hay empresas que a mí me pagan millones por asesorarlos en eso y me creen lo que les digo. Yo espero que aunque no me paguen, me crean. Y el Señor nos usó para llevarnos en un proceso de autoevaluación supremamente doloroso. Digo, porque empezamos con una evaluación de la institución y digo: sí, de eufemismos. A mí no me digan, lo que pasa es que la comunicación es antigua. No, eso no dice nada. ¿Dónde está el problema? Si es un problema de comunicación. Nosotros llegamos diciendo: no, lo que pasa es que nosotros sí tenemos somos prestigiosos. Y nos digo: ¿y por qué dicen eso? Y asesorando lo otro que estaba ahí. No, porque es que nosotros nosotros tenemos muy buen nombre. Pero si tienen tan buen nombre, ¿por qué no tienen más estudiantes? Y nos obligaron a aceptar que no somos tan prestigiosos, que ni siquiera somos conocidos en muchas partes del país. Entonces, ¿de dónde se nos daba por decir que éramos prestigiosos? Nos dijeron: ustedes tienen un buen nivel académico, ustedes tienen un programa bueno, pero no nos digan que son prestigiosos, porque ni nos conocen, ni les mandan ni vienen más estudiantes. Entonces hacen un proceso que a veces uno llegaba y por me decía uy, no, es que esto sí es muy duro, porque es que le desbaraten a uno el imaginario que tiene sobre sí mismo. Pero en medio de eso, con mucha gracia y misericordia, el Señor nos ha ido también mostrando que sí hay cosas muy buenas y que esas cosas buenas hay que darlas a conocer y que hay muchas cosas para mejorar. Esperamos en la reunión del mes entrante del Consejo Directivo ya presentar una propuesta de planeación estratégica para los próximos años que incluye toda el área administrativa. En eso está incluido todo el asunto de mercadeo, todo el asunto de estructura orgánica, está incluido toda el área de oferta académica que hemos trabajado con los docentes y el Consejo Académico y propuestas para ampliar nuestra oferta educativa. Incluye el área de recursos humanos que está dentro de la parte administrativa, incluye la parte de comunicaciones que está dentro de la administración, incluye toda la parte de un sistema integrado de información para que nuestra información de veras se cruce, seamos más eficientes en eso. Entonces, ahí vamos, en ese proceso. ¿En qué más hemos visto la misericordia del Señor? Miren, para mí no hay cosa más esperanzadora que ver a los egresados que ahora son profesores. Y les voy a leer solamente la lista de los que han enseñado este año. Nosotros tenemos en la planta del seminario a Sandro Gutiérrez, que varios de ustedes conocen. Sandro está este fin de semana en Bucaramanga enseñando un diplomado del seminario en Bucaramanga, por eso no está con nosotros. A Florecita, conocida de muchos de ustedes,
ambos trabajando en sus maestrías, tanto en Nuevo Testamento, Flor en Antiguo, en la UPB. A Johan Centeno, que es nuestro coordinador de educación virtual y enseña un curso cada semestre en el pregrado y acaba de terminar su maestría en educación virtual. Gloria Paz Luis Montoya, que terminó la maestría aquí, conocida por muchos de ustedes, que vino hace 2 años a ser la jefe de admisiones de registro y es la decana encargada en este momento. Ella quería estar, pero está incapacitada por asuntos de salud. A Eliana, que se graduó aquí también y que también ella terminó su especialización en educación, está terminando la maestría en educación, nuestra jefe de extensión, y que también enseña en el pregrado y en cursos de extensión. Vamos a enseñar juntas literatura paulina empezando en 10 días. Catedráticos de este año: Santiago Benavides, Atahualpa Hernández, Cristian Octavo, a quien Teo me insistió que tenía que enseñar filosofía y lógica. Y piensen ustedes, si Teo le insiste a uno que alguien debe enseñar filosofía y lógica, que ha sido su bebecito por tantos años, uno mejor le hace caso a Teo, ¿cierto? Cristian está terminando su maestría en filosofía en la UPB y le fue muy bien la evaluación. Entonces Teo insiste que él debe volver a enseñar. Nicolás Duarte, varios de ustedes se acuerdan del POPE. Diego Cardona, Héctor Molano, que es profesor de la especialización, y Henry Maldonado, que ha estado trabajando con Donaldo en un curso para la especialización y acompañándolo en el curso de introducción a las ciencias sociales. Miren, si uno no tuviera más por qué darle gracias al Señor. Eso es Felipe, vinculado a la administración. Darlene, frente a la oficina de egresados, por amor al Señor, al seminario, a los egresados. Y hay estudiantes que obviamente, ¿quién me va a enseñar filosofía y lógica? ¿Un egresado? Uy, yo pagué aquí para que me enseñara mujer. Y yo les he recordado, si una institución no busca a sus egresados para formar la próxima generación de docentes, está diciendo que lo que hace es de muy mala calidad. Entonces eso ha sido un motivo de alabanza, de darle gracias al Señor. Ha llegado uno de los 2 profesores que dijo, pero Dios me llamó para ser parte del futuro de la institución. Llegó hace 10 días con su familia, la familia Caraqué, que varios conocieron, los esposos Caraqué conocieron el viernes, que esperamos a principios de año la llegada de otro profesor, también en el área del Nuevo Testamento. Este año el Señor nos ha dado el privilegio de extender nuestras tiendas más allá de las fronteras colombianas a través de la división de extensión. Nos ha permitido establecer un gremio con una denominación que básicamente tiene iglesias en América Central para ser nosotros los que diseñamos y administramos el programa de capacitación para sus pastores y sus líderes. Empezamos con 30 pastores este semestre. Es un programa completamente virtual que dura 3 años. Y Dios nos ha permitido, después de meses de negociación con ellos, hacerles un vestidito a su medida, con los estándares que nosotros creemos que deben tener. Y de veras ha sido un matrimonio que está empezando muy bien, que están felices con el programa, donde casi todas las personas que están enseñando son egresados o profesores. Es un programa que es educación no formal, no lleva a un tiempo. Este año empezamos el primer posgrado con registro calificado, ofrecido por una facultad de teología no católica en el país y en nuestra región, en América Latina. Nuestra especialización en ética y pensamientos cristianos. Es un programa en modalidad virtual que dura 1 año. Y a pesar de no haber hecho nada de promoción del programa, el año pasado el Señor ha sido muy fiel, decidimos hacer con 2
estudiantes abrimos, porque tenemos que abrir, porque si no, ahí sí van a decir que es verdad que se acabó el seminario, ¿cierto? Y hemos tenido 9 estudiantes en el programa. La provisión del Señor ha sido preciosa más allá del dinero. No solamente vino un asesor para enseñarnos a cómo proyectar y pensar estratégicamente en nombre de Dios, experto en el campo. El Señor nos trajo un asesor financiero que fue vicepresidente de Bancolombia, que nosotros no tendríamos cómo pagar. Pastor también, y ha sido una bendición muy grande. Le pagamos una chichigua, como dicen por ahí. El día cuando yo fui a decirle, mira, es que el consejo directivo, él había hecho una auditoría de la institución a finales del año pasado para ver si éramos viables financieramente o no, y dijo, esto sí es viable, lo que pasa es que hay que hacer muchos cambios para que sea sostenible. Y el consejo directivo me pidió que hablara con él a ver si nos asesoraba este año. A mí me daba vergüenza decirle lo que me habían dicho que podía pagar. Y el hombre generosamente aceptó. Y nos ha servido con amor y con excelencia. Nos ha enseñado cosas que ni sabíamos de cómo hacer, y de veras ayudándonos a poner orden en muchas cosas. Nos sorprendió con un hermano de una iglesia de Bogotá que tiene la firma más grande de avalos de propiedades en Bogotá, que ofreció hacernos el avalúo comercial de las propiedades de la FUNVC, porque necesitábamos eso para efectos contables y financieros y de actualizar nuestra información, solamente cobrándonos el tiquete aéreo y el transporte al aeropuerto y del aeropuerto de la ingeniera que vino a hacer. Un avalúo catastral, normalmente uno paga alrededor el 1% del valor final de las propiedades, de lo que dice el avalúo. Nosotros hubiéramos tenido que pagar unos 200 millones de pesos por ese avalúo. El Señor nos trajo a Schneider, que el año pasado era estudiante del instituto, allá sentado. Y en medio de la situación que se veía, yo ni lo conocía. A mí me dijeron, tú eres Schneider, que era estudiante del instituto. Ofreció hacernos un diagnóstico de mercado, de la institución de mercado y una propuesta. Yo lo conocí apenas este año cuando él decidió que iba a ser estudiante de cursos libres en el pregrado con la esperanza de matricularse en el pregrado. Y después de conocerlo, de trabajar, me di cuenta de la calidad de persona que el Señor nos había traído, porque es un hombre que no estaba experimentando en eso. Él es profesor de 2 universidades en esta ciudad y tiene su propia firma, y en una manera generosa, llena de amor y con excelencia profesional. Entonces ha estado trabajando con nosotros en un programa y un plan, el plan de mercadeo. ¿Cuántos de ustedes han entrado al portal de la FUNVC en los últimos 2 meses? ¿Notaron el cambio en el diseño y en la manera de pasar cosas? Este es trabajo de estudiante. ¿Cuántos de ustedes han recibido 2 boletines que han salido? Han salido 2 boletines mensuales, ¿cierto? Que se envían. ¿Cuántos los han recibido? Esos boletines son trabajo de Schneider. ¿Cuántos vieron la foto genial que estaba el viernes en la noche allá? Ese fue una premiere. ¿Se llama tropezadero eso? ¿Tropezón? Yo pensé que tropezadero, porque eso está mentira, ¿cierto? Tropezón. Ya han enseñado esto, los separadores que recibieron y otras cosas en el proceso de mercadeo. Mire, nosotros a un precio realmente que ha sido una bendición, ¿verdad? A nosotros y otros estudiantes. Entonces yo quisiera que ustedes hoy elevaran sus voces en gratitud al Señor, porque el que es el Dios del universo, el pastor de Israel, de veras nos está renovando. Todavía enfrentamos un reto financiero muy grande,
el año entrante es otro año que la estrechez planeada, como dice el asesor financiero, continúa con la esperanza de seguir nivelando la situación. Hemos pagado este año 60 millones de deuda de pesos que teníamos y no le debemos nada al municipio de Medellín. El año pasado recibimos un préstamo de $60,000, 60,000, de la OMS, pagaderos a 5 años. Nosotros pagamos ya la cuota de este año con interés, la pagamos en el primer semestre. Y uno dice, Señor, ¿cómo es que no tenemos deuda en este momento para este año con nadie? Dios ha sido bueno. Pero el tesoro más grande que el Señor nos ha dado es la gente que trabaja. Profesores y funcionarios pagados por la justicia, que sin recibir incremento en su salario. Y ustedes saben lo que eso significa para ellos. Han seguido trabajando con pasión, con integridad, con dedicación más allá de 48 horas en muchos casos, con un alto sentido de pertenencia, con lealtad, con ejemplos de hermandad, en un sentido de equipo y de colaboración entre dependencias y entre funcionarios, que de veras ha sido la bendición más grande que el pastor de Israel nos ha recordado que somos rebaño suyo, no ovejas individuales. Entonces sí es cierto que ha habido cambios y seguramente van a seguir los cambios, no sé cuáles son. Pero sí sé que Dios ha sido bueno. Y si no recuerdan otra cosa, cuando piensen en el seminario en los próximos meses y mientras les llegan más boletines, y si alguien no ha recibido su boletín, por favor, pues nos actualiza su dirección otra vez. Dios ha sido fiel. Celebre la gente que trabaja aquí y denle gracias al Señor. Celebre la generosidad de Dios expresada a través de su pueblo, no solamente en dinero, sino en el servicio de otros. Celebre que Dios nos ha permitido servir a otros, como la Iglesia en América Central, que nos ha permitido establecer una alianza con la Asociación de Ministros de Medellín, nos ha permitido este año establecer una alianza con la Sociedad Bíblica para asesorarnos en el diseño de un diplomado, que en medio de nuestra propia estrechez el Señor nos ha usado para servir a su casa. Y tenemos mucho que crecer y tenemos mucho para aprender. Oren por el Consejo Directivo, que en el mes de octubre va a tomar decisiones trascendentales, por ejemplo, sobre el futuro de la oferta académica y cómo ampliar la oferta académica para tener cobertura en el país. Esa es una decisión trascendental. Y les comunicaremos con decisión, pero necesitan la sabiduría. Oren por el Consejo Directivo. Hasta ahora esta decisión va a ser en cuanto a teología. Ellos tienen que decidir en los próximos 3 o 4 años si esta institución va a tener otras facultades o no. Eso es una decisión que es simplemente trascendental y que afecta la naturaleza de lo que hemos sido por 67 años. Oren por el Consejo Directivo. Y oren por la provisión del Señor también. Nosotros oramos por ustedes. Todos los días, a las 8 de la mañana, algunos profesores y funcionarios nos reunimos a orar y oramos por los egresados. En el plan de oración que tenemos para la institución, hay carteleras y cosas, hay una cosa que dice, la cruz dice, ora por los egresados.
se les ha pedido, miren, díganos por qué debemos orar, porque oramos por ustedes. En las convocaciones estamos orando por los egresados. En las reuniones de oración informales oramos por los egresados. Cuando llegó la noticia de que la hijita del Divni Cielo estaba hospitalizada, en las oficinas pararon para orar por ustedes. Y los lunes oramos por ustedes. Cuando llega una noticia de que tal cosa está pasando con el Estado, paramos lo que estamos haciendo para orar por ustedes, para darle gracias al Señor, pero también para interceder. Mantengámonos comunicados, ayúdennos a cultivar la piedad orando por ustedes, dejándonos saber cómo orar por ustedes. Y celebren al pastor de Israel, Dios del universo, que no ha quitado su mirada de nosotros, y en quien tenemos la esperanza de la renovación y de la continuidad de esta institución hasta cuando Él quiera, para que podamos seguir.